Buenas noches, tercera temporada de Príncipes del Manicomio, una nueva entrega, 20:30 horas del lunes 26 de julio del año 2021 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, del portal ethic.es, del acápite de sociedad en el portal, patrimonio sensorial. ¿Por qué el olor y los sonidos definen a nuestra cultura? Miren qué interesante. El canto de los gallos, el olor a estiércol, el sonido de las campanas, la reciente protección del patrimonio sensorial por parte del Parlamento francés, de ahí el disparador de este artículo, plantea una cuestión al resto de las sociedades. ¿Podemos evitar que nuestros olores y nuestros sonidos desaparezcan? De Pelayo de las Heras es el artículo. El aroma de las verdes hojas y el de las hojas secas y el de la ribera y el oscuro color de las rocas marinas y el heno en el Enil, escribía Walt Whitman en su obra Hojas de hierba. La naturaleza, los sabores, los olores, la luz, conmovían profundamente a aquel poeta norteamericano. Y sus palabras resuenan hoy con tanta fuerza como lo hicieron hace más de un siglo, más particularmente, por supuesto, en Francia. Basta fijarse en algunos caracteres que hoy conlleva la significación del ser francés. El efluvio de la campiña, el sonido de los encellos, el olor a hierba fresca antes mencionado. Tanto es así que ese país ha decidido proteger sus olores y sus sonidos. Ha decidido proteger sus olores y sus sonidos. Bajo un novedoso perímetro legal, en este caso. Llamado patrimonio sensorial. Como explicó el diputado que llevó a cabo la iniciativa legislativa, Pierre Morel-Anhuissier, los territorios rurales no son simplemente territorios de postal, tampoco solamente paisajes bellos y ligeramente salvajes, si se quiere, sino que pertenecen a ellos también sus propios olores y los sonidos de las actividades que forman parte del patrimonio francés. La propuesta no surge de un ideal puramente romántico. Nace en mayo del 2020, durante la etapa del confinamiento ya, cuando un hombre de la región de Ardèche mató al gallo, uno de los tradicionales símbolos nacionales, de su vecino, porque su cacareo le resultaba molesto. Este incidente, más que un episodio aislado, reveló un problema de fondo. El mundo rural no es estático, todos lo sabemos, sino que vive, produce y además necesita cuidados. Para el secretario de Estado encargado del mundo rural francés, en este caso, Joël Giraud, la protección de este componente sensorial es una buena propuesta de ley de defensa de la ruralidad. Tanto los olores como los sonidos que revelan aquí como un elemento indispensable para la vida propia, claro, como no reparamos en ello, como no lo ponemos en el centro del campo de la conciencia, pues de tanto no reparar en ellos de manera central,
se van haciendo cotidianos y por lo tanto rutinarios. Es algo en realidad lejano a lo trivial, esencial, y hasta es probable que sea inherente a nuestra existencia cotidiana. Los cantos de las cigallas se hallan hoy tan protegidos, por ejemplo, como los momentos más excelsos en Francia. Las iniciativas de este calibre, sin embargo, están también relacionadas con el habitual conflicto entre las áreas urbanas y rurales. Tal como declaró Jérôme Peyrat, el alcalde de Gajak, un pequeño pueblo de apenas 400 habitantes, Gajak. Aquellos de origen mayoritariamente urbano descubren en el campo que los huevos no crecen de los árboles. Suya fue la primera iniciativa de este corte, la cual evidenciaba no solo la erosión del ámbito rural y en general de la naturaleza toda, probablemente ese sea el próximo desafío a cuestionarnos cuando finalice la pandemia, ¿no? A nivel mundial y como especie. ¿Qué vamos a hacer con el medio ambiente? Y a causa de la intervención humana, no solo se perpetúa esta erosión en el ámbito rural, sino también hay o se provoca una inseparable distancia entre lo que se percibe y parecieran ser dos burbujas completamente diferenciadas, ¿no? Algo que lo repetimos de manera tan artificial y que probablemente no debería ser tal, la ciudad y el campo. En Europa, por caso que se están planteando esto, tan lejano por un lado que nos parece y tan sencillo que sería de hacerlo en este lado del mundo, el eco de esta clase de medidas, por caso, en Francia, resuena por toda Europa. En España, el Ministerio de Cultura y Deporte, en abril de este año, o sea, hace nada, solicitó el toque manual de campanas y que este fuera inscrito en la lista de representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. ¿Les parece nimio? ¿Les parece trivial? El toque manual de campanas inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, así lo han llamado, de la humanidad. Esto parece tan trivial como cuando escuchamos la primera vez, hace ya algunos años, más de 10 por lo menos, en que la realidad es que el capital más preciado en esta parte de nuestros tiempos es, valga la redundancia, el tiempo. Probablemente otro bien cultural inmaterial. El tiempo como bien más preciado que cualquier otro tipo de bien capital tangible. La importancia, por ejemplo, de estos bienes como patrimonios culturales inmateriales, en este caso el toque manual de campanas en España y otros sonidos cotidianos, queda plasmada también en proyectos como el Sound Earth Legacy, una organización española sin ánimo de lucro, cuyo trabajo se encamina a preservar el legado sonoro del planeta. Todos los seres vivos del planeta somos sensoriales y utilizamos nuestra sensorialidad para percibir el mundo y sobrevivir en él. El patrimonio sensorial, por tanto, es parte de nuestra identidad y experiencia vital en cada territorio. Y además, este tiene sus características sonoras, olfativas, gustativas, propias. Su conjunto es parte de nuestro origen y de nuestra historia, explica Andrea Lamont, directora y fundadora de Sound Earth Legacy.
Para ella, la concientización por el patrimonio sensorial está creciendo en Europa, donde otros proyectos continentales como o de Europa, que busca descubrir cómo los aromas moldean nuestras tradiciones, sí, están estudiando cómo los aromas moldean nuestras tradiciones. Todo aquello empieza a convertirse en algo cada vez más común en términos de necesidad. Muchos sonidos de la naturaleza se han extinguido sin que nadie haya podido protegerlos o registrarlos siquiera, defiende Lamont. Es por ello que, destaca la fundadora, necesitamos nuevas leyes para acelerar exponencialmente cambios positivos con el medio ambiente y los espacios que necesitan especial protección. En el caso que ocupa esta organización, la Le Monde por caso, su actuación se focaliza actualmente en la captación del paisaje acústico de los bosques de coral negro de la isla de Lanzarote, un proyecto conocido como Black Coral Symphony. Mediante hidrófonos, escuchen bien, unos micrófonos acuáticos, sumergidos durante varios días, son capaces de evaluar los niveles de biodiversidad acústica asociadas a este ecosistema. ¿Escucharon bien? El proyecto Black Coral Symphony para la captación del paisaje acústico de los bosques de coral negro de la isla de Lanzarote, en donde se sumergen micrófonos, que les llaman hidrófonos, que evalúan los niveles de diversidad acústica asociados al ecosistema. Y es que, más allá del carácter cultural del sonido, esto ayuda a indicar la salud general de los animales de la zona, ya que sus sonidos suministran datos sobre el comportamiento de una especie. ¿Les suena? Su actividad también, y también, ¿por qué no?, su abundancia. La protección del sonido, el olor, es ante todo un acto de conservación de la naturaleza que nos rodea, de los lugares donde existimos. Es probable que la protección de nuestros sentidos, de lo que percibimos y de lo que almacenamos en nuestra memoria, en términos afectivos, sea un acto de amor. Como concluye Lamont, la naturaleza puede sobrevivir sin los humanos, pero los humanos no pueden sobrevivir sin la naturaleza. Ojalá pudiéramos entender la importancia de no solo registrar nuestra memoria afectiva, sino de conservar aquello que probablemente en el futuro nos defina en nuestra especie, viviendo en este lugar y en este momento determinado de la historia, y no solo con los recuerdos biográficos o con la descripción caprichosa de la historia, que alguno hasta dice que solo le escriben o siempre le escriben los que ganan. Que no solo sea el registro fidedigno o no de la conducta del ser humano, de lo que hizo o de lo que dejó de hacer, sino la posibilidad de valorar un contexto que vaya más allá aún de lo sociocultural, de aquello que moldee lo sociocultural y nos haga seres sentipensantes. Bienvenidos a Príncipes de Manicomio, aquí por streaming hoy por ZBTV.